Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy voy a hablar sobre la filosofía del Capitán América. Pero antes de eso quiero explicar en dónde estoy. Estoy en la hermosa ciudad de Cartagena. Esto que se ve en el fondo es el Mar Caribe. Y de este lado es una zona muy bonita también de acá que se llama El Laguito, Castillo Grande. Y creo que la avenida San Martín debe estar por este lado también. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de qué hace que el Capitán América defienda el concepto de libertad y bajo qué contexto debe entenderse la palabra libertad desde el punto de vista filosófico y, para ser más exacto, de la filosofía política. En este caso solo hay un autor que creo que coincide casi al 100% con Steve Rogers, es decir, con el Capitán América, y este es Friedrich Hayek. Por cierto, uno de los grandes exponentes de la Escuela Austríaca de Economía. También es un tema pendiente, tengo en este canal sacar algunos videos explicando un poco algunas definiciones y concepciones de la economía. Para hablar de Hayek y analizarlo desde el punto de vista de la filosofía del Capitán América, me voy a basar en su libro Camino a la Servidumbre, no solamente porque es el más popular, sino porque realmente tiene más puntos en común con nuestro querido capitán. Para analizarlo, me he basado principalmente en 3 películas. La primera, en la que él es el protagonista, Capitán América, el primer Avenger. La segunda, en donde su papel realmente es bastante bueno, es bastante carismático, y es el de el Capitán América y el Soldado del Invierno. Y el tercero en Civil War. Creo que en las 3 ha marcado una continuidad en la misma idea. En la primera parte, es decir, en la película 1 del Capitán América, se ven varias escenas en donde lo que se está tratando de explicar es que la libertad consiste en ser responsable de tus actos y tus decisiones. Luego de que el compañero del Capitán América, Bucky, en teoría perdiera la vida, sacrificándose en un acto, en una acción que estaba comandado por el capitán se siente muy mal. Y entonces llega la contraparte romántica de la película y le dice: no fue tu culpa, o no fue culpa tuya. Tenías fe en tu amigo. Permítele la dignidad de su elección. Debió creer que valía la pena. Es decir, que si somos responsables y somos libres de tomar decisiones, tenemos también que ser responsables y libres de tomar las consecuencias de nuestras decisiones. En nuestra vida, una canción que me gusta muchísimo de Rubén Blades se llama Decisiones. Y más o menos dice decisiones que hay que tomar cada día. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias. Y tenemos que entender que esas consecuencias debemos de tener la responsabilidad de asumirlas. Tanto es así que aquí me dice Hayek en su libro Camino a la Servidumbre: o la elección y el riesgo corresponden al individuo o seleccionera de ambos. La libertad económica, que es el requisito previo de cualquier otra libertad, no puede ser la libertad frente a toda preocupación económica, como nos prometen los socialistas, que solo podría obtenerse relevando al individuo de la necesidad y a la vez de la facultad de elegir. Tiene que ser la libertad de nuestra actividad económica que, con el derecho a elegir, acarrea inevitablemente el riesgo y la responsabilidad de este derecho. Prácticamente al final de la película, la número 1 del Capitán América, él termina decidiendo qué hacer con el avión. Y él dice, cuando su contraparte femenina le está convenciendo que no lo haga, que hay otras cosas, él le dice lo siguiente: esta es mi decisión. Y ¡san! Se acabó. No, lo que quiere decir con eso es que es su vida y él va a tomar una decisión y sabe las consecuencias que esa decisión tiene. En este punto es importante recordar que muchas veces se empieza a discutir cosas en donde se trata de que las personas no sean responsables de sus actos. Y no solamente me estoy refiriendo al video anterior, que por aquí lo voy a dejar, que por cierto fue desmonetizado, sino que además me refiero, por ejemplo, al acto de ¿qué pasa si voy a un bar y pierdo el control de mi bebida? Pues obviamente voy a perder el control de mi voluntad porque voy a estar ebrio. Y si no tengo un grupo de apoyo que me ayude a salir de esa circunstancia, soy presa fácil de cualquier cosa. Esto no es responsabilidad del Estado o de alguien, es responsabilidad de usted como persona adulta. Si va solo, no beba en condiciones más allá de lo que pueda controlar. Digo, porque posiblemente el día de mañana se arrepienta de esa condición. Y bueno, hay N cantidad de decisiones en las que nos vemos afectados y donde tenemos que entender que hay consecuencias y que nadie nos va a salvar de ellas.
Y aquí el Capitán América me lo recuerda y Hayek también me recuerda. Una sociedad liberal, aunque él es muy conservador en este libro, tan conservador es que tuvo que hacer después un artículo diciendo que él no era conservador, pero prácticamente todo lo que dice es conservador. Y en donde simplemente nos habla del concepto de la moral. La moral, que él considera que es liberal, aunque no sabe o se hace loco en cuanto a que la moral principal del cristianismo se basa en la libertad de elegir, que somos libres de elegir y que podemos elegir el buen camino o el mal camino. Independientemente de que creas en la religión o no, el concepto liberal se basa en la misma creencia, que eres tú con tus decisiones el que haces tu vida con las consecuencias de esas decisiones. Claro, el problema es que también otros toman decisiones y también te afectan. Pero continuamos con la filosofía del Capitán y Hayek. Aquí es importante. El enemigo declarado de Hayek en este libro es cualquier sistema que trate de planificar la economía. Y la planificación de la economía reincide en la libertad del día a día. Cuando te digo te voy a planificar la economía, te digo es qué puedes comer, qué puedes vestir, qué puedes hacer. Ese tipo es exactamente el mismo tipo de enemigo que tiene el Capitán América. Todos los enemigos del Capitán América, inclusive Cráneo Rojo, incluso Iron Man en su momento cuando fue Civil War, tenían una sola cosa en mente: la planificación de cerebros superiores por encima de la media. Es decir, quitarte la libertad porque no te la mereces. Y por supuesto el Capitán América, como buen filósofo cercano, en este caso a la visión de Hayek, dice que el único sistema que vale la pena sostener es el de la libertad. Es aquel que te permite a ti tomar decisiones en las cuales tú seas el responsable de sus consecuencias. En la película El Soldado del Invierno hace un discurso muy hermoso sobre el precio de la libertad. Prácticamente esto es un calco del libro de Hayek. Y por supuesto, debe decirse que el precio de la libertad es alto. Siempre lo ha sido. Es esencial que aprendamos de nuevo a enfrentarnos francamente con el hecho de que la libertad solo puede conseguirse por un precio y que como individuos tenemos que estar dispuestos a hacer importantes sacrificios materiales para salvaguardar nuestra libertad. Si deseamos conservarla, tenemos que recobrar la convicción en que se basó la primacía dada a la libertad en los países anglosajones y que Benjamin Franklin expresó en una frase aplicable a nosotros en nuestras vidas individuales no menos que como naciones. Aquellos que cederían la libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad. Y esto lo hace cuando prácticamente el Capitán América decide enfrentarse a su propio gobierno, en donde perdió el gobierno, o S.H.I.E.L.D., la organización donde él trabajaba, que era además del gobierno de los Estados Unidos, cuando perdió su sentido. Y creó un mecanismo en El Soldado del Invierno en donde había que controlar a los humanos y que podían controlarlos desde el punto de vista satelital. Y como no podíamos tener otra opción más que la que estas mentes brillantes planificaran que pudiéramos tener, y teníamos consecuencias directas en caso de desobedecerlos, entonces Capitán América se convierte en un rebelde. Y empieza la revolución por la libertad. Porque lo que le vendía Shell en ese momento no era libertad, era miedo. Miedo utilizando tecnología. Por cierto, voy a decir que el Capitán América es un poco contrario al uso de la tecnología. Y algunos enemigos de él se han basado precisamente en teorías científicas para dominar a la población. Y vamos a ver qué nos dice Hayek sobre este punto. Quizás no hayamos prestado bastante atención a un rasgo en la evolución intelectual de Alemania durante los últimos 100 años, que ahora, en una forma casi idéntica, hace su aparición en Inglaterra: la agitación de los hombres de ciencia en favor de una organización científica de la sociedad. El ideal de una sociedad organizada de cabo a rabo desde arriba. La intolerancia a la razón, tan visible con frecuencia en el especialista científico, la intransigencia con los métodos del hombre ordinario, tan característico del técnico, y el desprecio hacia todo lo que no ha sido organizado conscientemente de acuerdo con un modelo científico por una inteligencia superiores, fueron fenómenos familiares durante generaciones en la vida pública alemana, antes de adquirir importancia en Inglaterra. Y quizás ningún otro país proporcione mejor que Alemania entre 1840 y 1940 una ilustración de los efectos que sobre una nación ocasiona el desplazamiento general y completo de la mayor parte de su sistema educativo desde las humanidades a las realidades. Ya aquí, como ven, hay muchas condiciones paralelas entre Hayek y el discurso del Capitán América en dos de sus películas. Pero en Civil War realmente hace un antes y un después.
No solamente cuando hace la discusión con respecto a si debe ser controlado o no los Avengers, los acuerdos de Cracovia, creo que es el nombre, Sokovia, ahí sí, disculpen, no me sé el nombre de la ciudad, es ficticia igual. Bueno, la discusión principal surge en este punto. Iron Man consideraba que era necesario el control para evitar daños peores. Pero Capitán América se mantiene en sus principios y dice lo contrario. Dice lo siguiente: no somos libres si no nos responsabilizamos de nuestros actos. Y este documento solo transfiere la culpa. Un movimiento cuya principal promesa consiste en relevar de responsabilidad no puede ser sino antimoral en sus efectos, por elevado que sean los ideales a los que debe su nacimiento. Uno de los temas importantes en Civil War es que Iron Man se siente mal y quiere obligar a todos a firmar los acuerdos. Y el capitán dice: no, si te sientes mal, toma la decisión tú de solicitar permisos. Nosotros no lo creemos que es adecuado. Y fíjense, el no llegar a un acuerdo en ese punto creó el Civil War. Los proyectos de esta clase se demostraron en el pasado tan escasamente aceptables porque quienes estaban dispuestos a ceder su libertad a cambio de la seguridad exigían siempre, para entregar su plena libertad, que se quitase también a todos los que no estaban dispuestos a ello. También por su experiencia, ya per se, sospecha que el Estado no es objetivo ni imparcial, que es gobernado por personas y que las personas tienen agendas e intereses a veces ocultos y a veces bastante transparentes, pero que no son iguales al sostenimiento de la libertad. Recuérdense, la libertad como la base de cualquier sistema político que apoye el Capitán América. Es decir, el derecho a elegir y a tener la responsabilidad por las consecuencias de tus elecciones. Difícilmente preservaremos la democracia o fomentaremos su desarrollo si todo el poder y la mayoría de las decisiones importantes corresponden a una organización demasiado grande para que el hombre común la pueda comprender o vigilar. En ninguna parte ha funcionado bien hasta ahora la democracia sin una gran proporción de autonomía local que sirve de escuela de entrenamiento político para el pueblo entero, tanto como para sus futuros dirigentes. Solo donde la responsabilidad pueda aprenderse y practicarse en asuntos que son familiares a la mayoría de las personas, donde lo que guía la acción es el íntimo conocimiento del vecino, más que un saber teórico sobre las necesidades de otra gente, puede realmente el hombre común tomar parte en los negocios públicos, porque estos conciernen al mundo que él conoce. No hay justificación para creer que en tanto el poder se confiera por un procedimiento democrático no pueda ser arbitrario. La antítesis sugerida por esta afirmación es asimismo falsa, pues no es la fuente sino la limitación del poder lo que impide a ésta ser arbitrario. No basta una mejora en la vida, y eso prácticamente Capitán América lo lleva. Recuerden que es una persona con la mentalidad de los 40 que despierta en el 2000, 2010. Y él mantiene el concepto de que no vale la pena tener una sociedad moderna que ha olvidado los valores esenciales. Los valores como la libertad, como la responsabilidad, como la solidaridad y como la defensa del débil. Por eso a veces me extraña mucho que los libertarios en español se apropien de Hayek para decirnos que Hayek es un libertario absoluto. No lo es. Es tan conservador que tuvo que sacar después un panfleto explicando por qué no era conservador. Pero le voy a dejar esta pequeña noción para que vean que no es libertario, sino que todo lo contrario, es alguien que cree en las leyes naturales. Me dice que desaparecerían la mayor parte de los elementos humanitarios de nuestra moral social, el respeto por la vida humana, por el débil y por el individuo en general. En fin, esto es prácticamente lo que ha defendido el Capitán América del comienzo: al débil, a la vida humana y a la libertad individual. En cuanto a esto, Hayek nos habla de la ética individualista, aunque creo que se confunde un poco, pero en general lo que nos dice es lo siguiente: la responsabilidad no frente a un superior, sino frente a la conciencia propia, el reconocimiento de un deber no exigido por coacción, la necesidad de decidir cuáles entre las cosas que uno valora han de sacrificarse a otras y el aceptar las consecuencias de la elección propia son la verdadera esencia de toda moral que merezca ese nombre. Pues sí, no hay ninguna regla moral que pueda ser coaccionada. Si una regla moral es coaccionada, no es una regla moral, es una regla legal. Pero bueno, ese es tema de discusión para otro video. Defraudar o robar, torturar o traicionar la confidencia se considera malo, sin atención a que en el caso particular se siga o no de ello un daño. Ni el hecho en que en un cierto caso nadie pueda resultar perjudicado por ello, ni cualquier otro propósito por el cual se hubiera cometido ese acto, puede alterar el hecho de que es malo. Aunque nos veamos forzados a elegir entre diferentes males,
siguen siendo males. El principio de que el fin justifica los medios se considera en la ética individualista como la negación de toda moral social. Conclusión: es totalmente antiutilitarista Hayek y el Capitán América. No me importan los fines o los ideales que te sostengan. Sí, eso pasa por relevar de la responsabilidad a los humanos o a las personas de sus consecuencias, es algo inadmisible, porque se convierte en algo inmoral y terminará siendo un camino a la servidumbre o una dictadura. Entenderlo así como un paladín de la libertad, pero no un anarquista, porque Hayek, al igual que el Capitán América, consideran que el Estado es necesario. Es más, fue o es una ficha del ejército norteamericano y lo vende, pero no porque el ejército vaya a imponer la libertad a otros, sino más bien porque el enemigo del ejército para él es los planificadores y que la sociedad no es más que un rehén de esta planificación. Como ustedes ven, es una visión muy diferente o que justifica de repente algunos actos que tal vez no sean tan fáciles de justificar. El Capitán América cree en la necesidad de un gobierno, al igual que Hayek, pero un gobierno encaminado hacia la libertad tanto económica como del Estado. No cree en un Estado anarquista, ni tampoco cree, como a veces los libertarios en español se confunden y dicen, que cada persona debe hacer lo que quiera. No, están promoviendo unos derechos particulares. Cada persona puede hacer lo que quiera, sino que debe haber un control social basado en que la libertad lo es todo, pero que hay que defender al débil, a la vida humana y a la condición de libertad. Bueno, es todo. Si quieres volver a ver las películas del Capitán América, te las recomiendo mucho que leas primero Camino a la servidumbre de Hayek para que puedas verle una visión un poco más profunda a este personaje, que no es más que una representación del ideal de la libertad, pero no del libertario, que hay que entenderlo porque es una libertad en la cual hay tres elementos bases. Uno, que es importante una moral colectiva social, que además se basa en la protección de los débiles. Eso no es permitir que cada quien haga lo que quiera. Que el gobierno y que el Estado es importante para controlar y evitar los monopolios o la planificación o el grupo de control basado en ciencias u otros elementos. Así que es importante que haya un gobierno de personas para personas. También nos hace una queja con respecto al gobierno. No podemos confiar absolutamente en el gobierno. Debe tener limitaciones. Todo esto me lo dice Hayek y el Capitán América. Y el último punto que veremos que coincide en ambos es la importancia de enseñar la responsabilidad que viene de la libertad. Y que la libertad merece ser defendida a un alto precio. Aunque el ambiente sea hostil, debes de defender ese concepto. Sin más, eso justifica mucho el que el Capitán América sea el líder social, aunque no sea el más fuerte de los Avengers, y que la gente normalmente se identifique y quiera seguir a un líder con claridad moral que a uno utilitarista, porque hoy puede tener una decisión diferente a la de ayer. Mientras que el Capitán no, cree en valores absolutos, al igual que Hayek en su libro Camino a la servidumbre. Y allí nos separamos los libertarios y los conservadores. Capitán es un conservador y Hayek es un conservador, aunque luego lo niegue. Es todo por hoy. Si te ha gustado el video y te gusta un poco más del tema de la filosofía y los superhéroes, házmelo saber. Si no te has aburrido, te doy por acá, YouTube te deja por acá otros 2 videos. Y bueno, si te gusta, ya sabes qué tienes que hacer, compártelo, dale me gusta, coméntalo y nos vemos en una nueva oportunidad. Igual me despido de esta hermosa ciudad. Hasta luego.